como un ejemplo le pongo. ¿Ya? Aquí tengo una línea y aquí vamos a imaginarnos el movimiento de una partícula, pero en el sentido de ondas, ¿ya? Para precisar alguna situación, ¿ya? Entonces, fíjense, de aquí a aquí, un periodo, de aquí a aquí un periodo, y de aquí a aquí un periodo. Un periodo que se denota con la letra T es una vuelta. Una vuelta, la formulita que hemos manejado, que era T igual a 1 sobre F, y esto era igual a 2pi sobre omega, ¿ya? Entonces, esa formulita dice que es el periodo del movimiento de esa partícula, ¿no? Entonces, dice que es una vuelta a la circunferencia, ¿no? Entonces, tenemos aquí la circunferencia, entonces empieza aquí la partícula, entonces gira una vuelta, ¿ya? Entonces, ese es el periodo. Ahora, fíjense que en este dibujito lo he dibujado como ondas, ¿no? Entonces, si yo agarro este pedazo de aquí a aquí y lo traslado, obviamente que está describiendo una circunferencia. Pero en el carácter, digamos, de la física, lo que nosotros manejamos son ondas. Entonces, como esto representa una vuelta, entonces de acá a acá, el movimiento de esa partícula, este será T. Esa distancia. Se llama longitud de onda. En algunos textos lo manejan con lambda. Nosotros en forma general va a ser T. ¿Ya? Ahora, hagamos lo siguiente. Imaginémonos en esta parte que cuántas vueltas ha dado. K. Entonces, nuestro N, ¿cuántas vueltas serían, jóvenes? 3. 3 vueltas. ¿Ya? Y vamos a pensar, a ver, que lo ha dado esas 3 vueltas en 6 segundos, digamos. ¿Ya? Entonces vamos a ahora identificar quién es la frecuencia y quién es el periodo. El periodo ahí, como se puede ver, es 3, ¿no? Un periodo, 2 periodos, 3. El periodo es, bueno, el T se llama 1, 2, 3. Bueno, ahora vamos a utilizar esta formulita. La frecuencia es el número de vueltas dividido el tiempo. Este N es número de vueltas. N es número de vueltas. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es su frecuencia? La frecuencia va a ser entonces 3 sobre 6, ¿no es cierto? Esta frecuencia, fíjense, este 3 solamente son vueltas, es una distancia, ¿no? En cambio este no tiene unidad de medida, pero este es segundos, ¿no? Segundos 3. Entonces esa frecuencia, en este caso es 0,5, pero 1 sobre el segundos, ¿ve? Pero 1 sobre el segundo, su unidad de medida es el hertz. Entonces la frecuencia es 0,5 hertz. Esa es la frecuencia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se entendería ese 0,5? Sería, ¿no? La frecuencia. Entonces, fíjense que de este pedacito aquí, este pedacito, ¿en qué tiempo creen que lo has recorrido? Aquí, por ejemplo, esto lo has recorrido, ¿en qué tiempo de aquí a aquí? Si son 6 segundos que ha llegado desde acá, que ha partido aquí y ha llegado aquí. En 6 segundos. Entonces, ese 0,5, ¿cuál sería con esa idea intuitiva, jóvenes? Este pedacito, ¿no ve? Porque es como decir 0,5, 0,5, 1. 0,5, 0,5, 1, 0,5, 0,5, 3. Pues 3 vueltas, ¿no? Más o menos como que estás representando eso, ¿ya? Esa frecuencia en hertz. Entonces, ¿y cuál será el periodo? El periodo es 1 sobre F, sobre la frecuencia. Entonces, este periodo será 1 sobre la frecuencia, que sería 0,5. Este sería hertz, ¿no? Ahora, si los reemplazamos por 1 sobre segundo, entonces esto será igual. 1 sobre 0,5.
2, ¿no es cierto? Y esto será 2 segundos. El periodo que lo ha dado es 2 segundos. 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Total, 6 segundos, obviamente, ¿no? Entonces el periodo se mide en segundos, la frecuencia se mide en hertz. Eso para precisar y aclarar, ¿ya? Ahora sobre los, en esa pequeña explicación sobre el video, hablaba de RPMs. A ver, nosotros vamos a hacer en carácter aplicativo. ¿Cuánto representa, a ver, cualquiera, ya, a ver, 800 RPMs? ¿Qué es esto? ¿No? Esto es revoluciones por minuto. Entonces, revoluciones por minuto, ¿ya? Los 800 revoluciones por minuto. Revolución es vuelta. Esto es por minuto. Entonces, aquí está diciendo 800 vueltas por minuto. Entonces, ¿cómo se representa? Fíjense, es una pequeña conversión. Entonces, 800 revoluciones, bueno, si quieren se los anoto así, RPMs, entonces es igual 800 revoluciones por minuto. Esa sería también su comprensión de lo que es los RPMs, ¿ya? Revoluciones por minuto. Entonces, si nosotros hacemos una conversión, fíjense, diremos por, entonces, una revolución es una vuelta. Y una vuelta en carácter circular significa 2pi, ¿no? Una vuelta de una partícula en el carácter ya trigonométrico. Entonces, esto es 2pi, ¿no? 2pi, ¿ya? Pues aquí diríamos unas revoluciones 2pi, pero radianes. En radianes se mide. Ahora, vamos a convertir este minuto en segundos, porque en el sistema internacional tenemos que hablar en radianes por segundos o en metros por segundos, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el radian. Entonces, voy a decir ahora minutos. Entonces, como se va a convertir a segundos, entonces diremos un minuto son 60 segundos, ¿cierto? Y en todo caso, esto me dará 800, que sería ¿no? Ahora, fíjense que en esta parte, revolución con revolución se cancelan, minuto con minuto, y me va a quedar en radianes por segundo. Entonces tengo 2pi sobre 60. 2pi sobre 60, es lo que me ha sobrado. Y la unidad de medida, radianes sobre segundo, ¿no? Así lo vamos a anotar. Entonces tienen que acordarse de las formulitas que les he dicho que capturen. ¿Qué unidad de medida radianes por segundo? ¿Qué significa? Entonces, 800 RPM. ¿Qué significa? La velocidad angular. Es la velocidad angular, entonces va a ser... Bueno, allá tendremos que hacer una operación. A ver, hagan esa operación simplemente para cuestiones de carácter explicativo. Multiplican 800 por 2pi sobre 60. A ver, sácamelo, es una calculadorita. 83.78. 6,78 radianes por segundo. Ahí está, ¿ya? Por ejemplo, ahí, ¿no? 80 RPM significaría 83,78 radianes por segundo. Eso significa, ¿ya? Ahora, claro, obviamente, si tuviéramos esto, podemos retornar a los RPMs, ¿no? Eso, digamos, como aclaración respecto de que en algunos problemas viene planteado en ese sentido, ¿ya? Una partícula da 20 vueltas, 8 segundos, digamos. Entonces, la consulta sería, a ver, ¿qué podemos consultar? Calculé F, bueno, la frecuencia, el periodo y la velocidad angular, digamos, ¿ya? Vamos a calcular eso. Entonces, la solución será, la frecuencia es el número de vueltas dividido el tiempo. Entonces, número de vueltas, 20. Tiempo,
en 8 segundos, ¿no? Entonces de aquí saldría 20 dividido 8. A ver, sacaremos con decimal. Sáquenmelo a ver, jóvenes. 20 2.5. Para facilitar. La frecuencia es 2,5. A ver, ¿quién se acuerda? ¿En qué se mide esto? Hertz. Hertz. Esa es su solución, ¿no? El periodo. 1 sobre F. 1 sobre 2,5. ¿Cuánto sale? 0,4. 0,4 segundos sería, ¿no? Ya, ¿cómo calcularíamos el omega? La fórmula del omega, ¿de dónde vamos a sacar? A ver. Se va a sacar captura, a ver, alguien me dice. 2pi sobre t. Es muy bien. 2pi. Esto es en radianes. El t. 0,4 segundos. Es para aclaración, por supuesto. Ya, ¿cuánto vale 2pi sobre 0,4? ¿Cuánto sale? 5pi. Directo 5 solamente. 5pi sobre. Sí. Ya, vale. Entonces, radianes por segundo. Ahí está, fíjense. De esa manera se calcularía. Calcule, dice, inciso A, la aceleración angular. Bueno, aquí punto seguido. Calcular la aceleración angular. Angular. Y un inciso B más. Haremos el número de vueltas en 10 segundos. El número de vueltas que da la llanta, obviamente, ¿no? En 10 segundos. Entonces, observen que los planteamientos en este tipo de problemas para física necesitan necesariamente de las fórmulas que hemos estudiado y de estos pequeños detalles. Ya, a ver, ¿qué dicen ustedes? Nos imaginaremos el problema, ¿ya? Entonces, fíjense, tengo aquí la llanta y tengo aquí un freno, ¿no? Un freno que le actúa más o menos, no sé cómo será. A ver, yo lo voy a dibujar así, ¿ya? No, así lo vamos a dibujar. Cada vez que aprietas eso se detiene, ¿no? Pero parece que en el inciso A no va a ser mucho problema, porque, a ver, resolviendo el inciso A, ¿cuáles tenemos? Fíjense. En el caso del diámetro, yo necesito el radio, porque tengo fórmulas en términos de radio, pero su diámetro dice que vale 22 centímetros, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría su radio? 11 centímetros, ¿no, jóvenes? El diámetro mide la longitud total, ¿no? En cambio, el radio es la mitad. Pero como esto está en centímetros, hay que convertirlo a metros, ¿no? Entonces, el radio, entonces va a ser, ¿cómo se hace esto? ¿Por cuánto hay que multiplicar? Esto. Y ya, queremos en metros, ¿no? 1 metro son 100 centímetros, ¿no? Este con este anula. 11 sobre 100. 0,11 metros. Ahí está, ¿ya? Ese es el radio. Eso por una parte, ¿no? Ahora dice que allá gira a razón de 200 RPM. Ya, lo vamos a convertir a velocidad angular. Entonces, 200 RPM es 200 revoluciones por minuto. Pero en realidad lo que ahorita vamos a hacer es una reiteración de lo anterior. ¿Se acuerdan en el anterior? Aquí decía 2pi sobre 60. ¿Se acuerdan? ¿Ven? Ese paréntesis que hemos hallado hace un rato. Esa va a ser su velocidad angular. Porque en el otro era 800 por 2pi sobre 60. Lo mismo va a ser acá, ¿no? Y este va a estar en radianes por segundo. Ya, entonces el omega, que es la velocidad angular, va a ser 200 por 2pi sobre 60. Saquen a ver eso. 20.94. 20,94 sería radianes por segundo, ¿ya? Entonces, ahí está, por ejemplo, nuestra
velocidad angular. Ahora, a ver, ¿qué más tenemos allá? En el problema dice Anderson, el freno que actúa sobre la pista de tiempo, al cabo de, tengo un tiempo. Entonces, ese tiempo es 10 segundos. Entonces, como todos estamos en segundos de cuadro, entonces este más está. Ahora, fíjense, este movimiento que está describiendo tiene aceleración, ¿no? Porque nos está preguntando aceleración angular. ¿Cuál de las formulitas vamos a usar? En el MCUA. Movimiento circular uniformemente acelerado. Hay tres fórmulas que hemos escrito. Una que me había olvidado incluso. ¿Cuál vamos a usar de las tres? Aquí tengo... aquí tengo omega. Bueno, aquí no tenemos... ya, nos falta análisis, ¿no? Nos falta análisis. Fíjense cuál vamos a usar. Tendríamos que usar esta, ¿no? Necesito calcular acá está, nos falta aquí. Necesito calcular el alfa, porque dice calcular la aceleración angular. ¿Ves? Incluso aquí, esta aceleración angular va a ser negativa porque está actuando un freno, o sea, se va a detener. El vehículo tiene que detenerse, está bajando su velocidad. Entonces, incluso esta aceleración angular nos debería de dar negativa, ¿no? Porque esa es nuestra pregunta en el inciso A. Ahora, en esta aceleración angular, aquí tengo, ¿no? Acá voy a reemplazar, ¿ya? Aquí está el tiempo. Ahora, necesito analizar quién es W sub 0. ¿Cómo sería W sub 0? Imaginamos que nos está llanta, esta pequeña partícula, ¿ya? Y está girando el coche. Cuando está girando el coche, se llama velocidad angular inicial. Y cuando se va a detener, ¿cuánto va a valer la velocidad final? Angular. ¿Cuánto Va a valer 0. 0 va a valer porque se va a detener, ¿no ves? Entonces, acá, esta es la velocidad angular final, por si acaso, ¿ya? Entonces, esa formulita vamos a usar. Esta, ¿ya? Entonces, diremos así. Usando la velocidad final, bueno, así le coloco, velocidad inicial más aceleración angular por tiempo. Tengo todos los datos. Este vale 0, ¿no? Bueno, acá no levantamos. Velocidad, acá está, ya está. Entonces, en plazo, 0 igual a velocidad inicial. Ahora, la inicial era las 200 RPM, que es esta, ¿no? Esta es esta. ¿Ya? Entonces, ahora aquí será 20,94 más aceleración angular por tiempo, pero nuestro tiempo vale 10 segundos. Entonces, despejo 10 alfa es igual. ¿Qué pasa a restar? Y entonces, la velocidad angular vale menos 20,94 dividido 10. Cuando divide, entonces la coma se corre hacia este lado, ¿no? Ahí, digamos, ¿no? Bueno, si queremos ser precisos. La aceleración angular, ¿cuál es su unidad de medida? Ahí está, ¿ya? Ahí está ya, jóvenes. En el inciso B dice, el número de vueltas en 10 segundos, dice. Ahora, fíjense que ahí el número de vueltas en 10 segundos, alguien podrá, quién sabe, pensar en la formulita básica que hemos trabajado hace un momento los ejercicios, ¿no ven? Pues dice F es igual al número de vueltas respecto del tiempo. Pero para ello tendríamos que hallar la frecuencia, ¿no? Para despejar el número de vueltas. Nos puede servir, quién sabe, hacer un análisis un tanto más elaborado, digamos. Pero no vamos a poder seguramente, quién sabe con esto, ¿no? O quién sabe, también, a ver, tal vez esté equivocado yo. Pero yo voy a usar lo siguiente, a ver, piensen. Aquí, cuando esta es una circunferencia, hay un momento en que aquí hay un desplazamiento angular, es decir, θ, ¿no? Aquí hay un Z0, ¿cómo lo dibujamos? Bueno, a ver, vamos a usar. Aquí hay un Z0
Y como esto va a ir girando, pues va a haber un momento en que va a llegar a un θ final, ¿no? Hablando en ángulos, ¿no? Ahora, en este caso, ¿cuánto valdría el Z0? Haciendo el mismo análisis para el omega. ¿Cuánto vale? ¿Quién valdría 0? ¿Este omega o este? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Valdría este o este? Este es el inicial. ¿Están de acuerdo que sea el final? A ver, les voy a dejar pensativos, ¿ya? Este vale 0 por si acaso. Y el Z0 es una interrogante. No sabemos. Ahora, este Z0, como estaba girando la llanta, ¿no ven? Este se va a calcular en radianes, ¿no? Este va a estar en radianes. Porque se acuerdan, ¿no? En la teoría que hemos avanzado, este Z0, obviamente que está en grados, pero vamos a medir en radianes. Igual que el arco, ¿no ven? Entonces, cuando tengamos esto en radianes, vamos a convertirlo a vueltas para responder al inciso B, ¿ya? Entonces, tenemos aquí algunos datos y entonces vamos a usar la formulita siguiente. En esta formulita, este ya tengo, este no tengo, este ya tengo, acá está. El tiempo tengo, la aceleración angular es la que he encontrado acá arriba y tengo tiempo al cuadrado, ¿estamos? Y de ahí vamos a encontrar el Z0, ¿ya? Entonces, este para nosotros vale 0, este es incógnita, el omega 0 vale 20,94, el tiempo vale 10 segundos, más un medio de la aceleración angular. La aceleración angular vale 2,094. Y tiempo al cuadrado. El tiempo vale 10. Lo hagamos directo. 10 al cuadrado, 100, ¿no ven? Ya. Entonces, esto es 0 igual, omega sub 0. Ya, por 10, la coma se cosa a cuál lado. Claro, se cosa a un lado, ¿no? Ahora, aquí este por 100 se cose a no, una sola se cose, ¿no? Claro, está bien. Y este se cose 2, ¿no? 1, 2. Pues esto es un medio por 209,4, ¿no? Salvo algún error, ahí, a ver, despejaremos menos 104,7. Y esto, pero se mide en radianes, ¿ya? Ese omega sub 0 que estoy calculando se mide en radianes. ¿Vamos? Ahora, fíjense, ese de menos 104 que está en radianes, ahora lo vamos a convertir a vueltas, ¿no? Pero a ver un ratito, está en negativo, no creo que está mal, ¿no? Esto pueden calcular, jóvenes. Ya, bueno, a ver, para terminar, mejor no vamos a hacer mucho esto, ¿no? De esto no estoy seguro, de que sea menos. A ver, habría que ser, este pasa a restar. A ver, un momento. Aquí hay un error, jóvenes. No están atentos. Este está mal, ¿no? ¿Por qué está mal, jóvenes? Aquí me he olvidado el signo, ¿no? Ese es menos. Menos, ¿ya? Entonces aquí este es menos, ¿no? Este va a dar menos, y entonces aquí da menos. ¿No? Menos, a ver, perdón. Ahí daría menos, y entonces su resultado, entonces este omega sub 0, vamos a tomar su valor absoluto, ¿ya? Entonces va a ser 104,7 radianes, ¿no? Entonces, ¿cómo se le convierte a vueltas, jóvenes? Por un radian, 2 pi radianes tiene una vuelta, ¿están de acuerdo, no? 2 pi radianes hacen una vuelta. Radian con radian se anula. 104,7 entre 2 pi. 16,66. 16,66, pero esto ya es vueltas.
¿no? Es lo que nos ha pedido el inciso B. ¿Cuántas vueltas da en 10 segundos? Ya, a ver, este primer ejemplo, veamos. Entonces dice aquí, dice, en un parque de diversiones, dice, una rueda giratoria mide 12 metros de diámetro, ¿no? Y esta gira, dice, con una velocidad constante. Entonces aquí fíjense en nuestra lectura y hay que empezar a distinguir algunas cosas, ¿no? Dice velocidad constante, ¿no? Además, este problema, como dice de una rueda, obviamente es un movimiento circular. Entonces dice una velocidad constante de 0,15 radianes por segundo, ¿no es cierto? Entonces, esa velocidad que está describiendo es la velocidad angular, por si acaso, ¿ya? Luego dice, calcula la velocidad lineal. Y aquí hay que distinguir varias cosas, ¿ya? Aquí dice la velocidad lineal de un punto del borde, dice, ¿no? No está diciendo específicamente del punto del borde de esa rueda, ¿no? No está diciendo, por si acaso, bueno, en realidad está diciendo, pero no hay que confundirse, ¿ya? Está diciendo, digamos, cuál es la velocidad, pero en realidad se está refiriendo a la velocidad de la rueda, ¿ya? A eso se está refiriendo, por una parte. Luego dice la velocidad lineal de un punto a 3 metros. Bueno, esta es la rueda giratoria, ¿no es cierto? El diámetro de esta rueda es 12 metros. Pues su radio obviamente es 6 metros. Pero cuando en el inciso B dice de un punto a 3 metros del centro, pues está pensando aquí, porque en realidad este radio le equivale 6 metros, ¿no? El diámetro dice que vale 12. Entonces te está preguntando a 3 metros, ¿no? Que es para entenderle, ¿ya? Luego dice la aceleración normal y tangencial. ¿A quién se refiere esta aceleración normal y tangencial? Se refiere de la rueda, ¿no? Es decir, en este punto, digamos, ¿no? Normal y tangencial, ¿ya? Y luego dice el periodo, es decir, el periodo del número de vueltas que da esta rueda, y el periodo es la vuelta que da en un segundo, y la frecuencia es el número de vueltas que da la rueda en ese tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver, fíjense. Entonces, lo primero que hacemos es solución del problema. Entonces, anotamos nuestros datos, ¿no? Dice, una rueda mide 12 metros de diámetro. Entonces, nuestro diámetro es 12 metros, ¿no? Pero como en este caso no nos interesa esto, entonces lo que nosotros hacemos, sacamos su radio, que en este caso es 6 metros, ¿no? El que vamos a usar es este, ¿no? No aquel. Ya por una parte. Y luego dice con una velocidad constante de 0,15 radianes por segundo. Entonces de las formulitas no tienen que perderse ya. En las formulitas, la velocidad, cuando dice velocidad de la velocidad angular está hablando. Entonces esa velocidad angular es W, por si acaso, ¿ya? La velocidad angular dice que es 0,15 radianes por segundo. Ahora, otra cosa también aquí valga aclarar que estos radianes no es una unidad de medida nueva, sino simplemente en realidad está en metros, ¿no? En metros va a estar, pero tratándose de un movimiento circular, ¿no? Como es movimiento circular, digamos, de esta partícula, y es el centro. Entonces, obviamente, esta partecita de acá, este traslado que está haciendo, la partícula que está haciendo, es un arco, ¿no? Ese se llama. Este arco, obviamente, cuando nosotros hacemos el movimiento rectilíneo, en el sistema internacional, entonces, en el sistema internacional no quiere decir que está cambiando el radian, ¿no? Simplemente está diciendo que su unidad de medida es angular, pero su traslado es en metros, ¿ya? Cuidado con no confundir, ¿ya? Eso por una parte. ¿Qué datos más tenemos? Fíjense, tenemos solamente el diámetro, que ya lo hemos convertido en su radio, y su velocidad angular, que sería W, que sería 0,15 radianes por segundo, ¿ya? Esa es su velocidad angular. Luego solucionamos. Fíjense, este sería el inciso A, ¿no? Perdón. El inciso A aquí lo vamos a colocar. Inciso A, ¿ya? Entonces tenemos estos datos. Entonces, lo que nos piden es la velocidad lineal, es decir, aquí es igual a la velocidad lineal. Entonces, si ustedes recuerdan, la velocidad lineal es omega por R, ¿no? La velocidad angular por el radio del círculo, ¿no? Entonces, fíjense, y así reemplazamos
la velocidad lineal entonces de la rueda, entonces va a ser omega, que en este caso es 0,15, ¿no? Radianes por segundo, no le va a afectar por si acaso ya. Entonces esa partecita lo voy a copiar directo, y que sería en este caso por 6, ¿no? Y en este caso, entonces esta velocidad lineal vale, haciendo una multiplicación, vale 0,9, ¿ya? 0,9. Entonces, fíjense, como es una velocidad lineal, es metros por segundo, ¿ya? Entonces, cuando se hace el reemplazo aquí, radianes por segundo y este por metros, en realidad el radian es una medida en metros, entonces no hay problema en cuestión de las unidades, ¿ya? Entonces, eso sería, ¿no? Bastante simple. En el caso del inciso B, dice la velocidad lineal de un punto a 3 metros, dicen, ¿no? Entonces, fíjense aquí, este también resulta ser bastante sencillo, ¿no? Porque nuestra velocidad sigue siendo 0,15 de la rueda, 0,15 radianes por segundo. Pero en este caso nuestro radio ya vale 3 metros, ¿no? Entonces, nuevamente, utilizamos, perdón, aquí podemos colocar la velocidad, entonces igual, velocidad angular por el radio. Y entonces de aquí tenemos que la velocidad lineal entonces es 0,15 por 3, ¿no? Y esto me da 0,45, ¿no? 3 veces 15 es 45, 0,45. Entonces, como es una velocidad lineal, entonces metros por segundo, ¿ya? Eso es en cuanto al inciso B. Ahora, la aceleración normal. En este caso de la aceleración normal y tangencial, hay algo teórico, entonces hay que empezar a fijarse, ¿ya? Entonces, en el caso del inciso C, ¿cuál de las aceleraciones, en este caso normal y tangencial, es de carácter teórico? Fíjense, cuando dice aquí la velocidad es constante, la que he subrayado, pues diremos así, fíjense, como la velocidad, pues en este caso, la velocidad angular es constante, entonces se trata de un MCU, ¿no? De un movimiento circular uniforme. Y como es movimiento circular uniforme, entonces su aceleración es cero, porque no tiene aceleración, ¿no? Porque es la velocidad constante. Entonces, ¿cuál aceleración será? En este caso, cero. Entonces, como ya hemos visto en la teoría, entonces nuestra aceleración tangencial es cero, ¿no? Y esa es nuestra respuesta en este caso, ¿no? Aquí no estamos accesando el círculo. Esta era la primera respuesta por si acaso. Esta es la segunda. Y en aquel caso su razonamiento es teórico, ¿no? Eso nos han pedido. Bueno, y en ese mismo inciso dice la aceleración normal. Pero la aceleración normal, pues diremos, ¿no? Además, entonces hemos dicho que la aceleración normal siempre existe en el movimiento circular. Entonces, y en este caso tenemos una formulita para la aceleración normal, que es omega cuadrado por r, ¿ya? Que es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, observen aquí, entonces, en nuestros datos, nuestro omega sigue valiendo 0,15 radianes por segundo, ¿no? Ese es el dato que nos han dado. Y el radio, en este caso, no está pensando en el inciso B, ¿no? En el tratamiento original es 6 metros, ¿no? Entonces, empezamos. La aceleración normal va a ser 0,15 al cuadrado por el radio, que sería 6 metros, ¿no? Y obviamente la aceleración normal pues va a ser igual a 0,135 metros por segundo al cuadrado. Ya nuevamente, si les hago recuerdo, el radian no va a intervenir, ¿no? Por más que, digamos, cuando aquí se eleve al cuadrado, va a ser radianes al cuadrado y segundos al cuadrado, ¿no? Pero como el radian no es una unidad de medida comparable en el sistema internacional, no perjudica, ¿no? Entonces, por eso es que metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Esa sería, por ejemplo, la aceleración normal, ¿no? En el caso del inciso D, dice el periodo y la frecuencia. Entonces me está pidiendo el periodo, y me está pidiendo la frecuencia, ¿no? La frecuencia. ¿Qué tengo? Entonces tengo la aceleración angular. Anotaremos esta vez
es importante para que nos demos cuenta. Pues esto es radianes por segundo. ¿Y qué más tenemos? Tenemos el radio que vale 6 metros, ¿no? De la rueda giratoria. Entonces, aquel igual para la formulita de nuestro T era 2pi sobre omega, ¿no? A ver, vamos a revisar de todas maneras. La frecuencia es 2pi sobre W, ¿ya? Entonces, esta es nuestra formulita que estamos usando. Entonces, hacemos el reemplazo correspondiente. Entonces, T entonces va a ser igual a 2pi sobre estamos en el caso del inciso, ¿no? Entonces, este es 0,15, ¿no? 0,15, ¿ya? Entonces, esto hay que sacar. Ya no he sacado esto, entonces esto vamos a sacar ya. Entonces, en este caso el periodo se mide en segundos, ¿no? Su unidad de medida es en segundos, ¿ya? En segundos. Entonces, esta sería su formulita. Hay que sacarle la división, ¿no? Pi vale 3.14. Entonces, ahí está. Y finalmente, me pide la frecuencia. Pero para la frecuencia vamos a utilizar la relación entre periodo y frecuencia. Entonces, les hago recuerdo. La frecuencia multiplicada por el periodo nos da 1, ¿no? Y entonces, como necesito averiguar la frecuencia, entonces hago un despeje. Entonces, esto es 1 sobre t, ¿no? Entonces, la frecuencia quiere decir que es el orden invertido de este. Entonces, así, entonces esto será 0,15 sobre 2pi, ¿no? Entonces hay que sacar su resultado, ¿ya? Entonces, pero fíjense que la unidad de medida se ha volteado, ¿no? Entonces 1 sobre segundo. Pero en ese caso su unidad de medida es el hertz, ¿ya? Entonces tiene 0,15 sobre 2pi hertz. Obviamente que hay que sacar un problema, fíjense. Estamos haciendo hincapié en el primero sobre las primeras fórmulas que se han usado. Ahora vamos a usar aquí nota dinámica, fíjense. Dice así, un disco de vinil de diámetro igual a 30 centímetros, dice, ¿no? Comienza a girar, dice, partiendo del reposo. Esto hay que tener, obviamente, cuidado, ¿no? En la lectura, parte del reposo, por ejemplo, ¿no? Ahora, fíjense que aquí dice aceleración angular, ¿no? Entonces, cuando uno ya ve la aceleración, igualito que en movimiento uniformemente acelerado, y como en este caso es un movimiento circular, entonces hay un movimiento circular acelerado, ¿no? Movimiento rectilíneo, movimiento circular acelerado ahí. ¿Ya? Entonces, y nos dan, ¿no? 3,5 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, este ya es un MCUA, ¿no es cierto? Un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿no? Y dice, calcular a los 12 segundos, dice, la velocidad angular del disco, dice, ¿no? ¿A qué velocidad está girando ese disco? Dice, ¿no? Esa velocidad angular, por ejemplo, si pensamos en ¿cuál es la velocidad angular? Es el PW, ¿no? ¿Recuerdan? Teníamos posición, así teníamos, ¿no? Velocidad y aceleración, ¿no? Luego aquí teníamos el ángulo con que se mueve, la velocidad angular y la aceleración tangencial, ¿se acuerdan, no ve? Entonces, cuando nos dicen aceleración angular, se está refiriendo, bueno, en este caso la aceleración angular es el A, ¿no? Esa es la aceleración angular, ¿ya? Ya. Y luego, a ver, entonces, bueno, hemos hecho las observaciones del caso, las observaciones del problema, ¿no? Hemos dado una lectura y ahora vamos a solucionar, ¿no? Hacemos solución. Solución, aquí se me pena porque no se alcance. Solución. Entonces, a ver, vamos a escribir varias veces, ¿ya? El inciso A. En principio dice un disco de vinil de diámetro igual a 30 centímetros. O nuevamente el diámetro nos habla. 30 centímetros, ¿no? Pero obviamente a nosotros no nos interesa este. El radio entonces es 15 centímetros, ¿no?
Pero ahora en el sistema internacional de centímetros no nos sirve, ¿no? Entonces nuestro radio ahora realmente entonces va a ser 1 metro sobre 100 centímetros, entonces esto es 0,15 metros, ¿no? Este es el que nos sirve a nosotros para nuestros cálculos, ¿ya? Por una parte, ese es el radio. Comienza a girar, dice, partiendo del reposo, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que la velocidad angular inicial es 0 y que el ángulo inicial donde parte también es 0, ¿no? Porque están empezando, el disco, digamos, está empezando así, ¿no? A girar, entonces en esta parte el omega sub 0, perdón, el ángulo de giro es 0, ¿no? Porque está partiendo del reposo, ¿no? Y la velocidad angular inicial también es 0, ¿no? Entonces, en ese sentido se está entendiendo, ¿ya? Luego, tenemos esos dos datos más, ¿no? Luego dice, en un tiempo de 12 segundos, entonces nuestro tiempo vale 12 segundos, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Fíjense, bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? La aceleración angular. ¿Quién es la aceleración angular? Es el alfa, ¿no? En este caso, dice 3,5 radianes por segundo al cuadrado, ¿no ven? Ese es la aceleración angular, ¿ya? Bueno, ya tenemos todos los datos, ahora sí podemos calcular, ¿no? Entonces, en este caso, como nos están pidiendo la velocidad angular, pues la velocidad angular es la velocidad angular inicial, ¿no? Entonces, la velocidad angular es la primera. Entonces, ¿qué fórmula utilizaré? Fíjense, va a ser velocidad angular final, digamos, ¿no? Es igual a la velocidad inicial más aceleración angular por el tiempo, ¿no? Entonces, bastante sencillo, fíjense, empezamos, esto vale 0, hemos dicho. Nuestro alfa, bueno, nuestra aceleración angular es 3,5 y el tiempo es 12 segundos, ¿no? Entonces, y este resultado nos da 42, ¿ya? 42. Ahora fíjense cómo, tratándose de la velocidad angular, entonces esta se mide en radianes por segundo, ¿no? Entonces eso van a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces esta sería nuestra solución del inciso A, ¿no? Es la velocidad angular del disco. Ahora aquí en el inciso B, bueno, aquí fíjense si se dan cuenta, ya hemos usado, bueno, en el caso del inciso A hemos usado y ¿qué más? La aceleración angular y obviamente el tiempo, ¿no? Esos tres sí hemos usado. Pero no hemos usado el radio, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si en esta parte podemos usar, ¿ya? Dice en el inciso B, el ángulo y el arco. Entonces, el ángulo, bueno, aquí no hemos colocado, ¿no? Bueno, aquí hemos colocado el ángulo inicial que es 0, pero en realidad lo que nosotros estaríamos tratando de averiguar es este ángulo, ¿no? En nuestras formulitas. ¿Qué más necesitamos por este ángulo? Bueno, la formulita, a ver, colocaremos. El ángulo es igual al ángulo inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración angular por tiempo al cuadrado. Entonces es similar a la de el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Pero aquí, como ya hemos manifestado, fíjense, estos dos valen 0, ¿no? Esos dos vamos a usar. Vamos a utilizar la aceleración angular y nuestro tiempo. Aceleración angular y nuestro tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, entonces este es 0, este es 0, entonces nuestro ángulo que va a describir el movimiento de esa partícula, entonces va a ser 1/2 de la aceleración angular, que vale 3,5, ¿no? Pero dice por tiempo al cuadrado, ¿no? O sea, nuestro tiempo es 12, ¿no? 12 al cuadrado, resolvemos, este es 144 sobre 2 y este es 3,5, nuestro ángulo va a ser 72, ¿no? Simplificando por 3,5. Y el resultado de esto sale, nos va a dar 252, ¿no? Y como el ángulo se mide en radianes, entonces esto es radianes, ¿ya?
Pues ahí está, por ejemplo, en el caso del inciso B, ¿no? Ahora, en el caso del inciso C, aquí a ver, vamos a hacer. En el caso del inciso C nos pide la aceleración tangencial y la aceleración normal, ¿no? Entonces me está pidiendo la aceleración tangencial y la aceleración normal. Esta aceleración normal, les recuerdo, también se llama aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, a ver, nos vamos a fijar en nuestras formulitas. Entonces, la aceleración tangencial, aquí dice que es la aceleración angular, es entre las primeras formulitas, ¿ya? Por el radio, dice, ¿no? Y la aceleración normal es velocidad angular al cuadrado, velocidad final al cuadrado por el radio. Esos formulitas tenemos, ¿ya? Entonces, si ustedes observan, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, de aquí, la aceleración tangencial entonces va a ser igual a alfa, dice, ¿no? Que es nuestra aceleración angular, es 3,5, por el radio, pero nuestro radio era este, ¿no? 0,15, ¿no? Entonces nuestra aceleración tangencial, entonces va a ser igual. Este es el caso del inciso C, ¿no? Entonces esto da 0, a ver, un ratito. Ya, aquí estamos cometiendo un error, ¿no? Aquí nos falta algo. Aquí lo vamos a completar. Aquí dice el ángulo y el arco, ¿no? Entonces aquí lo vamos a completar ya. El arco, que está denotado por S, su formulita es el ángulo por el radio. Entonces aquí nos faltaba, por favor. Entonces, este ángulo que está en radianes hemos calculado 252 por el radio, que es 0,15, ¿no? Y ese arco, por si acaso, me da 37,8, ¿ya? 37,8. Bueno, como es arco, está en metros, ¿ya? En metros. Ese nos faltaba. Nos estaba yendo eso. ¿Ya? Entonces, en el caso del inciso A nos da 0,525 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ustedes pueden hacer el cálculo. Esa es la aceleración tangencial. ¿Ya? Ahora me dice la aceleración normal, ¿no? O la aceleración centrípeta también, ¿ya? Si alguien por si acaso está acostumbrado con eso, eso daría, ¿no? La aceleración normal. Entonces va a ser, dice, omega al cuadrado, es la velocidad angular al cuadrado. Nuestra velocidad angular que hemos calculado, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? 42. 42 al cuadrado, nuestra velocidad angular, por el radio, que valdría 0,15, ¿no? 0,15, ¿ya? Esto, a ver, no he calculado la verdad, a ver, calcularemos. 42 al cuadrado. Me da, me da 1764 por 0,15, ¿ya? Entonces, este va a ser nuestro dato de la aceleración normal. ¿Vamos? Esa es la aceleración normal, ¿ya? Y finalmente, ahora lo que me pide aquí es ese es el caso del inciso E, ¿no? Tangencial y normal. Finalmente me dice la aceleración lineal. Pues recuerden ustedes que en este puntito, esta es la aceleración tangencial y esta es la aceleración normal, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la aceleración lineal está aquí, ¿no? Entonces, esta es la aceleración lineal, ¿ya? Entonces, nuestra formulita decía, aceleración lineal es igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado, ¿ya? Este es en el caso del inciso B, ¿no? Ya, bueno, en ese caso, en ese sentido, entonces la aceleración lineal va a ser entonces la aceleración
tangencial, pero la tangencial es 0,525 al cuadrado más la aceleración normal, ¿no? La aceleración normal es 1764 por 0,15, pero todo está elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces ustedes lo van a sacar, ¿ya? Entonces ese sería nuestro resultado, digamos un resultado K, que es este, ¿ya? Entonces ese resultado ustedes lo sacan.